Muy bien, hermanos, abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a centrar nuestra atención en el versículo 58, pero antes de centrar nuestra atención en 1 Corintios 15, 58, vamos a hacer una larga introducción porque tenemos que entender por qué razón Pablo está diciéndole estas palabras a los hermanos en Corinto. Los hermanos en Corinto tenían problemas, entre muchas cosas. Tenían problemas entre los matrimonios, con sus hijos, con la inmoralidad. Tenían una lista de problemas enormes. Y entonces Pablo, fíjense, le responde a ellos con la primera carta, de hecho la segunda carta, porque hay una tercera carta que no se sabe dónde está, pero Pablo dice que le escribió 3 veces a ellos. Entonces no sabemos si la primera carta es la primera o la segunda es la segunda, o no sabemos. Lo que sabemos es que el Señor de alguna manera permitió que sobrevivieran solamente 2 cartas que son útiles para nosotros. Entonces él tiene una lista de preocupaciones por la iglesia de Corinto y le da, una explicación muy extensa acerca de la muerte y la vida en todo el capítulo 15 de 1 Corintios. Y tenemos que entender que Pablo les está dando, al final de este capítulo, les da 4 palabras de ánimo. Y es donde vamos a centrar nuestra atención. 4 palabras de ánimo que son sumamente importantes y que de alguna manera encapsulan o resumen, todo el mensaje del capítulo 15. Todo en su resumen. Él captura, la esencia de su mensaje en todo el capítulo 15 en el versículo 58. Pero vamos a entrar un poquito y de alguna manera a entender cuál es el contexto o esta introducción que Pablo hace a estas palabras de ánimo. Miren, hoy quiero hablar acerca de estas palabras, 4 palabras de ánimo que son, creo, útiles para nosotros, especialmente si nos sentimos desanimados hoy o sabemos de alguien que está desanimado. Si alguien te ignora, puede que te sientas herido. Y si esa misma persona te critica, puede que optes por ignorarlo también. Y si en algún momento esa misma persona te elogia, posiblemente no le vas a creer. Porque si antes te criticó y te enjuició, posiblemente si te elogia no lo vas a creer, ¿sí? O por lo menos la inteligencia eso dicta. Pero si esa persona no hace ninguna de esas cosas, sino que solamente se dedica a animarte, yo te aseguro que nunca vas a olvidar a esa persona. Uno nunca olvida a aquellas personas que le han animado a uno en el caminar. Hoy todos tenemos memorias de personas que nos animaron, ¿no es cierto? Si fue una abuela, fue un padre, una madre, fue un vecino y ante todo un hermano en la fe, quien sea que haya sido, tu mamá, tu papá o un hermano en Cristo que te ha animado. Uno nunca olvida a la persona que le anima a uno. Uno tiende de hecho a olvidar a las personas que le exhortan a uno o que le reprenden, ¿verdad? Pero animar implica no solamente inyectar ánimo al corazón de la persona o del oyente, sino que también implica corregirle. ¿Sí? No solamente decirle las cosas bonitas, sino también explicarle por qué es ciego o ciega y necesita de alguna manera corrección y dirección. ¿Sí? Han pasado más de 2000 años desde que Pablo escribió estas palabras de ánimo. ¿Se imaginan ustedes esta carta? Tiene más de 2000 años ya, desde que Pablo la escribió. Y hoy seguimos recordando sus palabras como que si las hubiera dicho ayer, ¿verdad? Es más, como que si estuviéramos escuchando al mismo Pablo diciéndolas a nosotros. Este capítulo es uno de los más largos en el Nuevo Testamento porque trata con un tema doctrinal de suma importancia y tiene que ver con la muerte y la vida. La muerte en Cristo, pero también la resurrección de los muertos, como también la venida de Cristo. Todo eso está encapsulado en este largo capítulo. Miren cómo empieza Pablo. Esta es solamente una introducción. Así que, por favor,
Ténganme atención y presten mucha atención, porque las palabras que Pablo usa son claves para entender las palabras que él nos da de ánimo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta versión dice así, dice en 1 Corintios 15, 1 y 2, dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. El 2 dice: por el cual también son salvos, o como dice la Reina Valera, están siendo salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Ahí nos damos cuenta claramente, Pablo tiene una preocupación. Ojalá que los hermanos que leen esta carta no hayan creído en vano. La palabra vano o vana aparece 4 veces en los primeros 14 versículos y una vez más al final del capítulo, como lo vamos a ver. En las palabras de exhortación él también habla acerca, ¿verdad?, de creer, pero que no creamos en vano, o que no hagamos las cosas en vano o vanamente. Pablo usa la palabra vano, que digamos de alguna manera para confrontar nuestra fe en Cristo, pero también para evaluar nuestra fe en el evangelio. Así que debemos poner mucha atención a estas palabras, y por favor no se distraigan, porque al final nos vamos a dar cuenta que él usa de nuevo esta palabra vana para animarnos. Al principio esto es porque él se preocupa. Está preocupado de que nosotros creamos y que no creamos en vano. Que vengamos por años a la iglesia, que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, que leamos la Biblia y que de último todo eso sea en vano y que apotastemos de la fe. Él está preocupado por nosotros. Después de introducir el tema, ¿verdad?, en los versos 1 y 2, Pablo resume, fíjese, el evangelio desde el versículo 3 al versículo 11, porque la esencia del evangelio está ahí capturada, o digamos, captada en esos versos. Desde el 3 al 11, él explica de qué se trata el evangelio, ¿sí? Pablo dice que el evangelio se ancla, fíjense, en el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. En sí, los versos 3 al 11 es lo que él está diciendo. También nos da una lista de pruebas irrefutables de que Jesús fue atestiguado por cientos de personas, de que 3 días después de haber sido crucificado se le apareció vivo a muchos, mostrando sus mismas cicatrices, ¿verdad?, que dieron muerte a su cuerpo, pero que ahora se presenta a ellos como que la muerte no lo haya tocado. Y él lo presenta en un lenguaje sorprendente. Él dice que muchas de las personas que lo vieron se sorprendieron porque nunca esperaron que Jesús resucitara de entre los muertos, ¿sí? Pero ante todo, él ancla ese argumento, digamos, en la resurrección y de alguna manera el atestiguamiento de los hermanos, porque él quería asegurarse de que los hermanos entendieran que Jesús había resucitado de entre los muertos, que no estaba ya todavía en la tumba o enterrado en algún lugar, o que alguien se haya robado su cuerpo, sino que Cristo estaba resucitado, y él ancla todo su evangelio en eso. Sí, muchos líderes, digamos, de otras religiones hablan de cosas bonitas, y algunas de esas son muy bonitas, de hecho se parecen mucho al evangelio. Pero quiero decirte que si alguno por alguna cosa, por alguna razón así muy desconocida, muere por causa de su predicación o de su mensaje, ninguno de ellos resucitó de entre los muertos. No hay ninguno. Todos están en la tumba todavía. Mahoma todavía está en Meca. Eso es lo que ellos dicen, los mahometanos. Buda todavía está en la China. ¿Se dan cuenta? O sea, todos están en un lugar enterrados, pero Cristo Jesús resucitó de entre los muertos para gloria de Dios el Padre y para nuestra salvación. Esto es muy importante. Y él introduce este tema, ¿se dan cuenta? La mayor preocupación de Pablo era que algunos cristianos estaban dudando de la resurrección de entre los muertos, fíjense. Entonces él empieza diciéndoles que Cristo ha resucitado. Y de hecho,
no voy a ahondar en esto porque ese no es el meollo o la médula del mensaje, pero solamente lo menciono para llegar a las palabras de ánimo, porque no tiene sentido que Él nos esté animando si no sabemos por qué nos está animando. ¿En qué se está anclando? Porque una persona deprimida ni siquiera le cree a la persona que le está animando, a menos que su argumento esté anclado firmemente en algo que la persona crea, y es la resurrección de Cristo Jesús. Miren el verso 12. ¿Qué dice Pablo? En el verso 12 dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, aquí viene la pregunta: ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? O sea, Pablo está diciendo: miren, óigame, no tiene sentido que nosotros creamos que Cristo Jesús fue resucitado entre los muertos, pero no creemos que los demás van a ser resucitados como Él. No tiene sentido. ¿Sí? Pablo da por sentado de que todos los predicadores que predicaban el evangelio en aquel tiempo como hoy, su mensaje está anclado en la resurrección de Jesucristo. De hecho, es lo que hace peculiar el evangelio, mis hermanos. El evangelio es diferente a las otras religiones, a las otras fe, por muy elevadas y muy bonitas que sean. El evangelio es diferente. Lo que nos separa de todas las otras fe es la resurrección de Jesucristo. Es lo que nos difiere, nos hace diferentes a todos los demás. Y Pablo se sorprende de que aunque Cristo era predicado, resucitado, había algunos que dudaban de la resurrección de los creyentes. ¿Sí? Los hermanos no dudaban, por lo menos eso es lo que entendemos. Pablo da por sentado que los hermanos no dudaban de que Cristo hubiese resucitado, sino que algunos de ellos dudaban que la resurrección también les aplicaba a ellos. Esa es la preocupación de Pablo, por lo menos en este capítulo. Por eso Pablo les dice que quien duda de la resurrección de los creyentes, vana es su fe. Miren el verso 14, no lo creen, miren, dice esta versión, dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. O sea, de balde creyeron, pues vaya. ¿Para qué están aquí los domingos si ustedes no creen en la resurrección de los muertos? ¿Ah? ¿Para qué? Mejor, como dijo Pablo, haciendo eco de los griegos: comamos, bebamos, que mañana moriremos. O sea, ¿verdad? ¿Sí? Al hoyo, como dicen algunos: no, la vida se termina en el hoyo, caput, ¿verdad? Ya se acabó todo. Eso que muchos creen, es un pensamiento griego, por así decirlo. Pero Pablo dice: no. O sea, si Cristo no ha resucitado, entonces la asociación, si algunos creen que Cristo no ha resucitado, entonces por ende nosotros también no resucitaremos, dice él. Y entonces en vano hemos creído. Y lo peor de todo es que si dudamos de la resurrección de los creyentes, fíjense, también dudamos de la resurrección de Jesús. Porque si dudamos que vamos a ser resucitados, entonces el pensamiento en algún momento va a dudar de la resurrección de Jesucristo, aunque haya sido atestiguada. Miren el verso 16, lo dice claramente. Dice: porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. O sea, Pablo está diciendo que nosotros, hermanos, no tenemos el derecho, fíjense, de dudar de la resurrección de los creyentes, digamos, después de morir, porque por asociación eso también negaría la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Y por ende, si Cristo Jesús no ha resucitado, entonces todos estamos muertos. Al hoyo nada más y ahí se termina todo. O al infierno, que es peor. Pero Pablo está, ¿verdad?, tratando de convencerlos a ellos, de aclararles de que el evangelio se ancla en la resurrección de Jesucristo y por ende la resurrección también de los creyentes. Y es aquí donde el versículo 19 tiene sentido, porque a veces lo leemos ¿verdad?, y no tiene sentido para nosotros. Miren, el versículo 19 dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres, dice esta versión, los más dignos de lástima o conmiseración. O sea, Pablo dice que si nosotros solo creemos que Cristo Jesús es para consuelo nuestro solamente en esta vida, entonces somos dignos de lástima. O sea, somos dignos como de pasar, ver cerca a un pordiosero. La mayoría de gente, digamos, mira a un pordiosero y no se acerca. Le dice: buenos días, señor, señora, cuánto gusto, ¿cómo está su día? La gente no hace eso. No hace eso.
¿Ah? ¿Para qué le va a preguntar lo que ya con sus ojos mismos es obvio que la persona está mal? ¿Ah? Bonito día, señor pordiosero. O sea, no, ¿cuál es, digamos, qué es lo que uno normalmente hace? Una persona, especialmente si anda loca ahí hablando sola, uno lo que hace es, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué siente uno? Conmiseración, lástima por la persona. Pablo, ese es el cuadro que Pablo tiene. Dice que si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos ni de Jesucristo, entonces somos dignos de que nos tengan lástima. De que solo pasen cerca de nosotros y digan, ay, qué pobrecita esa señora, miren lo que cree. ¿Ah? Pablo está diciendo que si nuestra fe en Jesús solo nos consuela y nos anima en esta vida, pero no en la próxima, entonces somos dignos de lástima. Esa palabra lástima es elianos, de donde viene la palabra alienar. Alienar es alejarse, alienar, dice, ¿verdad? Los que toman amor y respeto aprenden acerca del ciclo alienante, ¿verdad? Es el ciclo que lo aleja. Es esa misma palabra. ¿Ah? Dice que somos dignos de que la gente se aleje de nosotros. Pablo responde a quienes dudan de esta manera en los versículos 20 al 22. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que murieron. O sea, Pablo está diciendo, miren, pero ahora Cristo ha resucitado, el primero de entre los muertos, es lo que está diciendo. El 21 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre, dice, vino la resurrección de los muertos. Pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿De qué manera estamos asociados con Adán? Estamos asociados con Adán por el polvo. ¿De dónde vino Adán? Del polvo, ¿verdad? Por eso a veces, digamos, tradicionalmente en un funeral, digamos, cuando las personas quieren un funeral tradicional, dice, del polvo vienes y al polvo volverás. Es esta idea de que el cuerpo, este cuerpecito que usted lo bañó y lo perfumó y le echó desodorante y, ¿verdad? Y se echó, ¿verdad? Yo qué sé, listerino, lo que sea, no para hacerle comercial, ¿ya? Y viene y a ver, ¿verdad? Porque no quiere que cuando venga y le diga al hermano, buenos días, hermano. Ay, bueno, ¿verdad? Ese cuerpecito, ¿verdad? Al cual usted le da cuidado, mi hermano y mi hermana, ese cuerpo va a volver al polvo. ¿Sí? Ese maquillaje que se puso, o que le ponen ya cuando está en el cajón. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta ustedes? Los maquillan, ¿sí? Los maquillan, los hacen verse bonitos, ¿verdad? Porque de alguna manera no quieren que, ¿verdad? Que se vea fea la persona, ¿verdad? Étera ahí sin vida. Pero quiero decirles que todos nosotros, este cuerpecito, mire, tóquese el pelo, es polvo. Y por eso Pablo dice que, verá, que la muerte entró por un hombre. También así los hombres murieron en Adán, mueren en Adán. O sea, están asociados con Adán por el polvo, porque van a volver de nuevo al polvo del cual Dios lo hizo. Sin embargo, estamos asociados en Cristo porque en lugar de ser polvo, bendito Dios, vamos a resucitar con Cristo Jesús para gloria de Dios el Padre, y seremos vivificados por su poder y su evangelio. Esa es buena noticia, ¿sí? Para aquellos que dudan, que están acá esta mañana y están pensando en sus pequeños problemitas, en su depresión o en su ansiedad, o que le hace falta la plata, o si tienen mucho no saben ni qué hacer, o le han robado plata, o yo qué sé, o ha robado plata, que es peor todavía, ¿verdad? ¿Sí? Está tal vez pensando en estas cosas. Yo quiero decirte que el hecho de que un día vas a resucitar de entre los muertos implica gran alegría
alegría para aquel que ha obedecido a Cristo Jesús. Este es un motivo de alegría y de gozo. Nosotros deberíamos ser la gente más alegre y contenta de este mundo. De que la gente cuando nos vea estemos sonriendo, no como la mesera en el restaurante que tiene que reírse porque no tiene de otra opción, sino reír de adentro porque nuestra vida está contenta y segura en Cristo Jesús. Así debemos ser los cristianos. Debemos ser gente alegre. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque este cuerpo regresará al polvo, nuestra alma va a regresar, va a ser vivificada con Cristo Jesús eternamente. ¿Sí? Pablo trata este tema como si estuviera investigando, de hecho, un crimen, ¿verdad? Él no deja piedra sobre piedra, él remueve toda piedra. Yo no sé si ustedes alguna vez, ¿verdad?, excepto aquellos que crecieron en la ciudad, pero yo crecí tanto en la ciudad como en el campo. Íbamos a los ríos y una de las cosas que hacíamos en los ríos era buscar unos cangrejos. Había ciertos cangrejos que se comían y, ¿verdad?, y andábamos buscando y a veces encontramos cangrejos, ¿verdad?, y los agarramos o digamos un langostín. No sé si algunos de ustedes saben, o yo que sé, pescadito, o sea, los chiquitos, ¿verdad?, esos que se comen ¿verdad?, todos los callos, terminaban en la panza de uno. Sí, Pablo está investigando, ¿verdad?, está moviendo cada piedra, buscando evidencia de la resurrección de Cristo, y les está diciendo a la iglesia: óiganme, yo ya investigué este asunto, estoy convencido hasta la muerte de que efectivamente, aunque no lo vi en cuerpo, pero Cristo Jesús ha resucitado de entre los muertos por los testigos que me han dicho a mí, yo lo creo. Sí, él investiga como un buen investigador. Y digo esto porque no solo, ¿verdad?, trata con la resurrección de Cristo y de los creyentes, también trata con el tema de la muerte. Y da una extensa explicación de qué va a pasar con la muerte. ¿Sí? Porque la mente inspirada de Pablo, él trata con el tema de la vida, ¿verdad? Pero para Pablo no tenía sentido tratar con el tema de la vida si no trata con el tema de la muerte. Y él quiere el cuadro completo. Entre todos los escritores de la Biblia, Pablo era, por así decirlo, Pablo no da explicaciones chiquitas. Es cuando alguien se acerca a mí y me dice: pastor, tengo algo, ¿pudiera tomarle 5 minutos para platicarle algo? Y yo digo: ay, bendito Padre, esto no es de 5 minutos. Y más cuando me empiezan a contar una historia de dolor, y digo: no, esto no es de 5 minutos, será de 5 horas tal vez. ¿Ah? Y Pablo no quiere tratar este tema así en 5 minutos. Él quiere, ¿verdad?, agotar cualquier asunto, cualquier palabra, cualquier investigación que por inspiración del Espíritu Santo él la plasma en este pasaje. ¿Sí? Por esta razón, desde el versículo 23 hasta el 34, Pablo pone en evidencia o en perspectiva el asunto de la muerte, confrontando el poder de la muerte con la resurrección de Jesucristo. Y los creyentes también. Y también con la segunda venida de Cristo Jesús. Él dice que la muerte un día va a dejar de existir como la conocemos hoy. Desde el momento en que entra en el huerto del Edén, ¿sí?, hasta que viene Cristo y le quita su poder, por así decirlo, el poder de matar al individuo y mandarlo al infierno. Ahora el individuo tiene la opción, por lo menos tiene la opción de aceptar a Cristo Jesús e irse a la gloria. Antes no había eso, antes de la cruz no había esa opción, ahora sí la hay. Y eventualmente no solamente, ¿verdad?, moriremos todos y daremos cuenta a Dios, pero de igual manera, hermanos, la muerte como la conocemos hoy dejará de existir como tal. ¿Sí? Y Pablo le da tiempo a este asunto, que no tengo, ¿verdad?, tiempo para hablar acerca de la muerte, ¿sí?, que no es un tema muy popular acá en la iglesia, ni en cualquier iglesia. Entonces vemos acá que Pablo en el versículo 23 dice, miren, dice: pero a cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, Cristo primero, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, la resurrección de los muertos ocurre primero en Cristo, Cristo siendo el primero entre hermanos, el primero resucitado, de ahí los creyentes, ¿sí? Y dice: y todos en su venida. Pablo asumía dos cosas, miren, interesante. Pablo asumía dos cosas. Una, que Cristo vendría mientras él estaba en vida. Pablo creía que Cristo vendría en su tiempo.
Y dos, que si no vendría en su tiempo, vendría después de que Pablo haya muerto. Pero Cristo regresaría, una u otra. Sea que Cristo viniese antes de su muerte o después de su muerte, a Pablo no le preocupaba eso, ni la muerte. De hecho, ni siquiera le preocupaba el retorno de Cristo, porque es inminente. Su preocupación era por nosotros, por la fe nuestra, porque él sabía en quién había creído. Si yo les preguntara a todos acá, ¿qué preferirían? Si morir antes de la venida de Cristo Jesús o ser arrebatados en vida por Cristo Jesús en su retorno, la mayoría, quizá todos, me dirían que preferirían que Cristo los lleve en vida. ¿Aló? No voy a hacer esa encuesta porque yo sé la respuesta. ¿Por qué? Porque creo que la mayor motivación es el miedo a la muerte. ¿Sí? Y Pablo dice que, o sea, a la muerte no se le tiene miedo, sino que la muerte es parte del plan de Dios para que un día Cristo sea glorificado al resucitar a todos de entre los muertos, a todos los que han creído. Aunque yo no tengo ningún poder en lo absoluto para escoger, realmente no tenemos opción, ¿verdad? Que muramos antes de Cristo venga o que Cristo Jesús nos resucite después que hayamos muerto en su venida, nosotros no tenemos, ¿verdad?, esa opción. Yo no tengo ningún poder en lo absoluto para escoger, pero yo preferiría morir antes de que Cristo venga. Y le explico por qué. Porque quiero experimentar la resurrección y la transformación de este cuerpo adámico cuando sea polvo. Eso es lo que quiero. Quiero sentir el milagro de este cuerpo transformado. Bendito Dios, si Cristo regresa cuando usted esté vivo. Bendito Dios, gloria a Dios. Pero creo que el milagro mayor de todos los tiempos científicos o empíricos va a ser la resurrección de los creyentes de los muertos, porque va a ser un milagroso, un acto milagroso que nadie podrá ni siquiera entenderlo científicamente. Que del polvo de repente, que en mar de sus muertos, que de verdad de el cementerio todos empiezan a salir, y no como momias, ¿verdad? Como lo hacen ver las películas de terror, sino al contrario, personas glorificadas por el poder resucitador de Cristo Jesús. Bendito Dios por ello. ¡Qué lindo! De veras, hermanos. Y por esa razón yo quisiera patear la cubeta. Si yo pudiera tener esa opción para estar en el milagro ese. Y no para decir, me contaron, ¿verdad? Sí. No para hablar con los que, ay, el Señor me agarró, pero estaba vivo lavando los platos y de repente, aquí estoy, ¿verdad? Y yo por decirle, pues te voy a contar una historia mejor. Fíjate que yo me morí hace 1000 años, pero fíjate que Cristo Jesús en su resurrección poderosa me levantó de entre los muertos. Mis huesos ya no existían, eran polvo o ceniza, pero aquí estoy, bendito mi Señor para siempre. Sí. Yo no sé ustedes, pero esa es mi fascinación, ¿verdad? Entonces vemos acá el versículo 42. Dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. O sea, este cuerpo es corruptible. ¿Sí? Corruptible por las enfermedades, corruptibles por el pecado, ¿sí? Corruptibles por las bacterias y los gérmenes, corruptible. Pero el cuerpo glorificado va a ser diferente. Va a ser incorruptible, indestructible, eterno. Y finalmente, después de una larga introducción, ¿verdad?, de todas esas, como le digo, Pablo hace toda esta larga, porque Pablo le gustaba explicar bien las cosas, y Pablo da esta larga introducción a sus palabras de ánimo, ¿verdad? Porque él le introduce sus palabras de ánimo con un agradecimiento. En el versículo 57, antes de entrar a las palabras de ánimo, él dice en 57,
pero gracias a Dios, o a Dios gracias, dice, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre tus dificultades, la victoria sobre tus faltas de dinero, la victoria sobre todo pesar que hoy te tiene cabizbajo, la victoria de toda ansiedad, la victoria sobre la depresión. Gracias a Dios, dice Él, ¿verdad? En Cristo Jesús, que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Y es aquí donde tienen sentido las palabras de ánimo de Pablo. Veamos el versículo 58. Dice, por tanto, o como dice la versión, la Reina Valera, así que, o por esta razón, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando, o otra versión dice, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está de nuevo esa palabra. No es en vano. Al principio él decía, me preocupa que su fe, ¿verdad?, sea vana. Pero ahora él dice que si nosotros nos mantenemos fieles al Señor y si anclamos nuestra fe en Cristo Jesús y si creemos que efectivamente Él resucitó entre los muertos y por asociación vamos nosotros también a resucitar de entre los muertos, entonces, hermanos, tenemos, ¿verdad?, la convicción de que, ¿verdad?, de que esto no es en vano, de que toda la obra que hemos hecho para el Señor no es en vano. Entonces, lidiamos con las 4 palabras porque de eso se trata este mensaje, ¿verdad? Es un mensaje bien sencillo, pero noten por favor, miren, la primera palabra de ánimo que él da es, él les dice, estén firmes. A ver, Codé, al que está a la par suya, dígale, mantente firme. Firmes y adelantes. No enclenques, no débiles, debiluchos, ¿verdad? No, firmes. Pero fíjense que Pablo, miren, Pablo los llama mis hermanos amados. Miren qué lindas las palabras de Pablo. Literalmente en el griego es mis amados, así dice. Pero los traductores lo traducen, ¿verdad?, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque en el original, el griego, dice mu agapetos, o sea, mis amados. Eso significa, agapeto viene de la palabra ágape, el amor divino de Dios. Y dice mis amados, mu agapetos. Pablo se asegura de que ellos entiendan, fíjense, de que sus palabras de ánimo estaban dirigidas a ellos, no al mundo ni a los incrédulos. Pablo, cuando dice mis amados, lo está expresando, hermanos, miren, con un cariño y un amor profundo. Es como que si te tiene, Pablo, su nariz está frente a la tuya, o como cuando tú como padre miras a tu niña, a tu hija, y le tocas su naricita y le dices, mi amada Beba, ¿cómo te quiero? Mi hijo, ¿cómo te quiero? Pablo tiene eso en mente, el cuadro. Él de alguna manera quiere mantener su mente, su frente a la nuestra, y nos dice, amados hermanos, o sea, con cariño profundo, entrañable. Estas palabras no son un poste en los medios favoritos, ¿verdad?, como lo hace un artista con sus fans, o como algunos tratan de usar la culpa empezando con potes como, si lees este poste, eres mi verdadero amigo. A ver cuántos copian esto, realmente son cristianos. Yo no tengo tiempo para esas monadas, les digo. Yo voy viendo a ver, alguien se murió, ¿verdad? ¿Ah? O a alguien le nació un hijo, a ver, vamos a buscar, ¿verdad? Pero no tengo tiempo para esas manipulaciones. Pablo no tiene tiempo para esas cosas. Yo no soy Pablo, ¿verdad? Pero yo casi me aseguro que, casi pienso que Pablo no será muy fan de los medios de comunicación. Estar todo el día con su hermano, el hermano Pablo ahí con su iPad acá en el culto, su teléfono. Cuando Pablo dice mis amados, no está esperando la aprobación de nadie, no, ¿verdad? Él no está esperando thumbs up, ¿verdad?
Mis amados hermanos, ¿sí? ¿Dónde? Pablo no está buscando nuestra aprobación, porque él sabe, él conoce a su Salvador y por ende nos anima a estar firmes. Animar a un hermano a estar firme requiere de una actitud de amor divino. Especialmente al que está deprimido, al que está desesperado, al que no tiene fe, al que no te cree en tus palabras. Animar a una persona así, y no solamente un día, sino pasa una semana, 2 meses, 2 años, 3 años, y la persona parece que está en la misma situación. Cuesta animar a alguien a largo plazo, ¿no es cierto? Animar a una hermana requiere que la veas como tu amada en Cristo, y esto demanda amarle con inocencia y pureza. Mi amada hermana, como me dijo una hermana acá antes de darme una profecía, me dijo, mi amado pastor, me temblaron las patas porque dije, ¿qué me va a decir? Mis amados, comunica una preocupación genuina por la situación presente de tus hermanos y una esperanza por su futuro eterno. ¿Sí? Y entonces sí, Pablo les puede decir, estén firmes. ¿Por qué? Porque su amor y su ternura está claramente, es evidente, y por eso les dice, mis amados, estén firmes. ¿Sí? Solamente si tenemos una actitud de verdadero amor cristiano podemos decirle a nuestros hermanos, estén firmes en Cristo. Solamente si nos importan realmente. Si no nos importan, solo pasamos como el mendigo, así, lejitos, para no mezclarnos. No se desanimen por sus problemas, sino arráiganse a la roca inconmovible que es Cristo Jesús. No mantengas tu mirada en tus problemas presentes, en lo que te hace falta o en tu propia desobediencia. Levanta tu mirada a Dios de nuevo, obedécele hoy. Hoy, porque hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, hoy. Dale a Él tu pasado, pero hoy, camina, opta por hoy, no te preocupes de mañana, hoy, obedécele a Cristo Jesús. Mantente firme, y por esa razón, ¿verdad? Por razón del retorno de Cristo Jesús, por razón de la resurrección de los creyentes de entre los muertos, Pablo no solamente quiere que estemos firmes, sino también quiere, fíjense, que sean constantes, que seamos constantes. Por tanto, dice él, mis amados hermanos, estén firmes y constantes. La palabra constante significa inmovibles, ¿sí? Ahora, no significa inflexible, sino inmovibles. Significa responder con solicitud. Para Pablo, ser constantes es lo mismo que ser confiables también. Confiables. Cual sea tu rol en la vida, debe ser inmovible, confiable en tu actitud de amor y servicio. Cual sea que hagas tú al salir de acá o mañana al ir a tu trabajo, debe ser confiable, inmovible en tu fe, pero confiable también en tus acciones. Cuando determinas ser constante, se hace más fácil, de hecho, servir a tus clientes si eres constante. Saben que, digamos que parte del trabajo que yo tuve que hacer mientras era misionero, porque pues eventualmente me di cuenta que no teníamos suficiente dinero para proveerle a nuestros hijos. Así que tuve que buscar un trabajo y tenía, ¿verdad? Era graduado de la universidad y todo, pero sabía que Dios me había llamado al ministerio. Pero por ahí un amigo me conectó con una compañía que manejaba propiedades, ¿sí? Y para colmo, pues me dieron ¿verdad? Una zona en el barrio, solo gente del barrio, cholos, ¿verdad? Gangueros y todo eso, y yo tenía que manejar todas estas propiedades, ¿se imaginan ustedes? Y quiero decirles que ser manager de propiedades es peligroso, es un asunto peligroso. Pero me comprometí a ser inmovible en mi servicio, en ser amable, en ser justo con las personas.
Y les digo que para la gloria de Dios, fíjense, después, cuando yo renuncié porque tenía que, ¿verdad?, ya dedicarme a tiempo completo al pastorado, porque el pastorado era imposible que yo pudiera hacer ese trabajo part-time y dedicarme al pastorado, imposible. Es ¿verdad?, es muy demandante el pastorado. Entonces tuve que renunciar. ¿Saben que mis jefes me rogaron y me dijeron que me iban a duplicar el salario si me quedaba con ellos? ¿Saben por qué me lo dijeron? No porque me querían, sino porque mi trabajo hizo que sus ganancias se cuadruplicaran en el tiempo que estuve con ellos. 4 veces más. Por cada dólar que entró cuando yo entraba, ahora les entraba $4. ¿Ustedes creen que ellos no van a estar contentos? ¿Ah? Pero ¿saben qué hice yo? Puse primero al inquilino. Me convencí de que el inquilino tiene su derecho de ser tratado con dignidad, de que necesita su agua, su toilet, su agua y su electricidad, todo, ¿verdad? Tan viejo como sea, pero el inquilino tiene su dignidad. Y me convencí de que esa es la manera de manejar esas propiedades. Y créanme, cuando yo llegué a los apartamentos, después pues llegué y me fui a despedir de todos, ¿verdad?, de algunos de que eran también majaderos conmigo. Pero les dije, yo me voy, ¿verdad?, pero quiero agradecerles por estos años que estuve con ellos. Algunos de ellos lloraron. Que hayan llorado por agradecimiento al manager de la propiedad, eso es un milagro, ¿eh? Entonces todo lo que hacemos debemos hacerlo poniendo a la persona que tenemos enfrente con importancia, con dignidad, hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Asegurarnos de que nuestro jefe tenga éxito en lo que está haciendo, en lugar de viejo majadero, el Señor lo reprenda y el diablo se lo coma. ¿Ah? Eso no es Pablo está diciendo no. Seamos constantes en nuestra fe, tanto en la iglesia donde todo es bonito, poner la cara bonita, pero también en tu trabajo donde es difícil. Tanto acá en la iglesia cuando vienes, como cuando tus hijos son majeros contigo, de igual manera, hay que ser constantes. ¿Sí? Creo que era el miércoles de inspiración que tuvimos acá esta semana pasada. Les decía, ojalá y si antes tiraban 10 platos, que ahora solo sea uno, ¿verdad? Que vayamos mejorando, que seamos constantes. Así que, ¿verdad?, por razón del retorno de Cristo y la resurrección de los creyentes entre los muertos, Pablo también, fíjense, nos dice que abunden siempre en la obra del Señor. Ahora, cuando leemos esa palabra, a veces, ¿verdad?, no entendemos qué está diciendo Pablo. Pablo dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando o creciendo siempre en la obra del Señor. ¿A qué se refiere esto de abundar? Pablo sabe que la obra de Dios requiere de la fidelidad financiera del pueblo de Dios. O sea, aquí está hablando de plata. ¿Trabajas arduamente para honrar a Dios constantemente con tus diezmos y ofrendas? ¿O trabajas arduamente para darte la mejor vacación ahora que viene el verano? Si quieres que Dios bendiga tu trabajo, tu salud, tu hogar y tus finanzas, debes aprender a ser constante en tu diezmo. Yo sospecho, ¿verdad?, que algunos de ustedes son como los cometas, ¿verdad? Solo cuando están cerca de la tierra es que dejan ver. ¿Sí? Y no se dan cuenta, miren, de veras. O sea, dan cuando sienten. Ay, hoy me siento agradecido. Y das tus diezmos. Y de ahí pasan 10 meses y... O sea, yo tengo que asumir que si viniste agradecido con el Señor a darlos, los otros 10 meses estuviste desagradecido. Dios promete abundancia, ¿verdad?, a quienes son constantes en sus diezmos. Y esto es palabra de Dios. No lo he inventado yo. Tampoco lo inventaron los del mensaje de la prosperidad. Si no eres constante con Él en tus diezmos, en 10 años, mira, no soy profeta, mi madre no era profeta, pero sí te digo que si no eres constante en tus diezmos, en 10 años vas a estar en el mismo lugar donde estás hoy, o más pobre.
Pero si eres constante en tus dádivas al Señor, te aseguro, mira, como yo soy testigo, que en 10 años estarás en un mejor lugar. Tendrás un mejor trabajo. Si tienes un negocio, tu negocio va a prosperar. Tu salud estará protegida por el Espíritu Santo y tus finanzas no las va a tocar el diablo. Pero tienes que ser constantes. No solamente cuando quieres, también cuando no quieres. ¿Sí? Mire, yo puedo decirles acá, miren, se los digo con toda conciencia y no para aparentar. Si algo a mí no me gusta, de veras, hacerme aparentar ser mejor. Yo detesto eso, se los digo. No es algo que yo disfrute o trato de que mi ego se mantenga al pie de la cruz. Pero sí puedo decirles con toda confianza. Yo no tengo una sola memoria de un día, desde que empecé a trabajar a los 10 años, que yo no haya diezmado. No tengo memoria de alguna vez que yo le haya fallado a Dios. Porque cuando yo en el verano iba a trabajar, ¿verdad? Solo para comprar mi pantalón y mi camisa de Navidad, porque así se acostumbra allá, ¿verdad? O por lo menos en los pueblos. Mi madre me decía, ¿cuánto gano, amigo? Pues 2 quetzales, ¿verdad? Mi país $2. ¿eh? Pues entonces, dele 20 centavos al Señor, porque ese es su diezmo. Y no me decía a ella, démelo a mí para yo darlo. No, me decía, usted llévelo. Y este día, cuando pase el canasto, ponga su diezmo y agradezca al Señor que tiene la salud para trabajar y haberse ganado esa camisita y ese pantalón que lleva usted. Yo no tengo una sola memoria. Y saben que hubo tiempos, especialmente cuando fuimos misioneros. Nuestros vecinos, hermanos, nuestros vecinos ganaban más que nosotros. Trabajamos y vivíamos en el barrio. En barrios infestados por pandillas y crimen, vivíamos ahí porque queríamos ministrar a la misma gente esta. Y muchos de nuestros vecinos ganaban mejor que nosotros. Pero nosotros teníamos la felicidad de Cristo. Que aunque en medio de nuestra escasez intencional, porque era una escasez intencional, Dios siempre nos proveyó para nosotros y nunca le fallamos. Nunca le fallamos. De veras, hermanos, yo no tengo una sola, y esto no significa que por ende pues yo merezco más gloria de Dios. No estoy diciendo eso no es bíblico. Solo les puedo decir a ustedes que cuando yo les digo a ustedes, como decía Pablo, abunden siempre en la obra de Dios, es porque les estoy diciendo, miren, yo soy ejemplo de esto. Nosotros añoramos al Señor, no solamente dar nuestro 10%, sino intentar ver si íbamos allá. Lo he dicho anteriormente, pero vale la pena decirlo. Bendito Dios, nosotros podemos dar el 18% de todos los ingresos a la iglesia acá local. No ganamos tanto, quiero decirles, pero hacemos todo el esfuerzo por apoyar la obra de Dios. Pensando ante todo, ¿saben qué? En ustedes. Y esto incluye también a los tacaños. Sí. Estamos convencidos de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir e instruir en justicia, ¿verdad? Toda la escritura, ¿verdad? No solo los pasajes que nos gustan, ¿verdad? Toda la escritura. Eso significa que Deuteronomio 28, 1 al 6 es la palabra de Dios y le es útil tanto para el judío como también para el cristiano gentil. ¿Sí? Miren qué dice Deuteronomio 28, 1 al 6. Miren, esta es la buena noticia. Miren lo que dice. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios, ¿quién? El Señor, o sea, Jehová tu Dios, te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones, dice, vendrán sobre ti, ni siquiera las vas a buscar. Si buscas al Señor, si abundas en la obra de Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, por si caminas lento, no te preocupes, las bendiciones te van a alcanzar. ¿Sí? Y te alcanzarán, aunque andes con tu ¿verdad? Así. No te preocupes, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. De veras.
Y dice, vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si obedeces al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad. ¿Cuántos viven en la ciudad? Muy pocos viven en la ciudad. Todos vivimos en la ciudad. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, y el producto de tu suelo, o sea, todo lo que siembres o lo que agarres de tu trabajo, y el fruto de tu ganado, o sea, lo que ganas, y el aumento de tus vacas. No se refiere a tus hijos, más bien se refiere a todas las ganancias tuyas, ¿verdad? Y las crías de tus ovejas. Sí, bendita serás tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Uno de mis compromisos con el Señor en mis diezmos y ofrendas, porque quisiera ver que todas las ovejas que están en esta iglesia sean bendecidas. Y a veces yo le ruego al Señor, le digo, Señor, por tu gran misericordia provéele a tu pueblo. Aún aquellos desobedientes, por favor, provéeles. Si la decisión de cambiar tu situación familiar, laboral, financiera está, ¿verdad? Está en cada decisión que haces cada vez que te sientas a contar tus ingresos. Cada vez que te sientas a contar tus ingresos. Cada vez que agarras ese cheque y lo depositas, si así te pagan, o cada vez que ¿verdad? Toma ese cash, ¿verdad? Para tus gastos y los metes en los diferentes sobres, si esa es la manera en que manejas tus finanzas. Cada vez que haces, cada decisión que tomas con cada centavo determina cómo vas a vivir en 10 años. Si Cristo no ha venido, yo estoy vivo todavía, en 10 años voy a ver qué tan fiel has sido con Cristo. Y si todavía estás pobre como hoy, voy a tener que asumir que en algo le fallaste en cuanto a tu abundancia para con el Señor. Dios promete darnos para que nosotros demos. Esa es la manera. Él da para que demos. Y nos da más para que demos más. Y tal como el Señor Jesús dice en Lucas 16:10, dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, dice. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. O sea, si tú eres justo en cada centavo, en cada dólar, en cada ingreso que tú tienes, vas a ser justo después. Una de las cosas que hacemos con nuestros hijos es que cada vez que cumplen años, porque siempre verá la familia o algunos hermanos en la iglesia también verán, dan su regalito, una ofrenda. Y desde muy pequeños les enseñamos, da tus diezmos al Señor. ¿Sí? Y se lo poníamos en un sobrecito, cuando antes empezamos iglesia, en un sobrecito, da tu diezmo al Señor. ¿Por qué? Porque desde pequeño les inculcamos esa disciplina, como lo hizo mi madre con nosotros. Antes era de frasquito, ¿verdad? Este es el frasquito de los diezmos, y ahí decía diezmos, cuidado con tocar ese frasquito, porque con el mismo frasco le hacía a saber a uno qué tan desobediente era. Cuidado con tocar el frasquito de los diezmos. Entonces, debemos enseñar. Si nosotros carecemos de esa disciplina, va a ser difícil que le enseñemos a nuestros hijos. Y quiero decirte que el agradecimiento a Dios viene precisamente, especialmente a través del dinero. Porque si Dios es dueño de tu billetera, es dueño de tu corazón. Pero si Dios no es dueño de tu billetera, dudo que Dios esté sentado en tu corazón, de veras. Tengo mis dudas. Aprender a abundar en tus diezmos ahora que eres pobre es bueno para que cuando seas rico puedas también dar abundantemente. Yo conozco a algunos, especialmente aquellos que vinieron inmigrantes conmigo en los 80, cuando vinimos acá, jóvenes, niños o adolescentes, y he visto la fidelidad de algunos de ellos y cómo Dios los ha prosperado y los ha bendecido. Y me siento muy agradecido con el Señor, de verdad, por las bendiciones que les ha dado a ellos. Y de vez en cuando levanto el teléfono y le digo, óyeme, ¿me puedes ayudar con una ofrenda? Fíjate, a un hermano acá necesitado, pudieras ayudarme con alguno de ellos. Y mandan su plata. ¿Sí? Prueba al Señor si no lo has hecho. Y verás que tu situación empezará a cambiar, poco a poco. No es de la noche a la mañana, es lento. El mayor milagro está en aprender en ser disciplinados en lo poco. Ese es el mayor milagro.
Porque el que sabe manejar $1 sabe manejar $10. Y el que sabe manejar 10 maneja 100. Y el que sabe manejar 100 maneja bien 1000. Y el que sabe manejar 1000 maneja 10,000. Y el que sabe manejar 10,000 maneja bien 100,000. El que sabe manejar $1,000,000 puede manejar $10,000,000 sin problema. Pero hay que empezar desde abajo, con esa disciplina básica. Ese es el mejor milagro que puede ocurrir en la vida de cada creyente, es tener la disciplina constante. La constancia en abundar para la obra del Señor. Quien aprende a honrar a Dios en sus primeros años de fe, aprende a manejar la bendición de Dios cuando llega a la sobreabundancia. Cuando Dios manda las 7 vacas en lugar de las 7 vacas flacas que están en la pobreza. Así que motivado por el retorno de Cristo y la resurrección de los muertos de los creyentes, Pablo, ¿verdad?, no solo nos dice que estemos firmes en el Evangelio, que seamos constantes en servir a otros y que seamos generosos en nuestros diezmos, pero él también nos dice, hermanos, que sepamos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y con esto voy a terminar. De nuevo, Pablo termina usando la misma palabra que usa al principio en este capítulo. En el versículo 2 él espera que no hayamos creído en vano. Y ahora él termina diciendo, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. De hecho, saben que se cree que una tercera parte de los cristianos gentiles en el primer siglo, o sea, cuando Pablo estaba vivo, eran esclavos. Una tercera parte de cristianos del primer siglo eran esclavos entre los gentiles. Los esclavos cristianos tenían aún menos motivación para entusiasmarse con su trabajo que nosotros. Pero Pablo les daba una manera de vislumbrar la gloria, de ver la gloria de Dios en medio de las rutinas diarias, cuando él les decía, miren, fíjense, estas palabras eran para esos cristianos y por ende a nosotros. Él dice en Tito 2:10 dice, no defraudando, o yo iría a sus dueños. Eso no lo dice en original, pero lo digo, no defraudando a sus dueños, porque le está hablando a esclavos cristianos, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, con todo respeto. O sea, Pablo, fíjense, le está diciendo a gente esclava que no defrauden a sus dueños. ¿Sí? Porque algunos dicen, el dueño del trabajo tiene mucho dinero, he visto el carro que anda. ¿Qué cosquilla le va a hacer este jabón que me voy a llevar? No le va a hacer nada, él no va a perder nada. La palabra del Señor dice que no defraudemos. Cuando tú estés trabajando y que no esté tu jefe viéndote, debes seguir trabajando arduamente. Y como he dicho anteriormente, el mejor supervisor es el que no necesita supervisión. Por eso es que han puesto, ¿verdad? Por eso es que han promovido a otra gente sobre ti, porque a lo mejor tú no eres buen trabajador, pero que tienes ahora la oportunidad de ser diferente. No defraudemos, dice, sino, ¿verdad?, mostrando toda buena fe, dice, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. O sea, parece ser, Pablo, no estamos seguros de si él se está refiriendo que el adorno es por las acciones de los esclavos o el adorno es por la respuesta del dueño, pero en todo caso el adorno existe. Él dice ¿verdad?, que nuestra obra en Cristo, que nuestra obra en el Señor, fíjense, que nuestra obra en el Señor, hermanos, adorna la doctrina de Cristo. ¿Por qué adorna la doctrina de Cristo? Porque no solamente la hace teoría, sino que la hace evidente a través de cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros vamos a trabajar y que llegamos con una buena actitud y que hacemos lo mejor que podemos por el tiempo que nos pagan, hermanos, Dios es glorificado en nosotros y a través de nosotros, y también bendice a aquellos jefes que nos dan ese trabajo, a menos que tú seas el dueño de la compañía. Obviamente es diferente, pero igual te aplica lo mismo. Unos 40 años después de que Colón llegara a las Américas, Martín Lutero escribió las siguientes palabras acerca de este pasaje. Martín Lutero decía: la criada
que barre su cocina está haciendo la voluntad de Dios tanto como el que ora. No porque la criada pueda cantar un himno cristiano mientras barre, sino porque Dios ama los pisos limpios. El zapatero cristiano cumple su deber cristiano no poniendo cruces en los zapatos, como es la costumbre de antes, ¿verdad?, sino reparando bien o haciendo buenos zapatos, porque a Dios le interesa la buena artesanía. O sea, todo lo que hacemos debemos hacerlo de la mejor manera, hermanos, con excelencia, ¿verdad? Si tú limpias casa, límpialas como que si fuera la propia tuya, que no haya una sola esquina donde tu jefa venga y levante eso y diga, ay, qué polvo, sino que diga, wow, hasta aquí limpió. Si tú trabajas en una factoría, si trabajas en construcción, si eres plomero, carpintero, lo que sea, hazlo mejor, apréndete el código, hazlo mejor en tu trabajo para que después no lleguen y verán en la inspección digan, reparen eso, sino al contrario, buen trabajo hicieron ese trabajador. ¿Sí? Si tú trabajas con gente en un supermercado, una tienda o trabajas con clientes, cálmate, deja que echen pestes, no te preocupes. No es en contra tuya. Sírveles con todo lo mejor que tú puedes. Y favorece, ¿verdad? Haz tu trabajo con arte, con ganas, para que el Señor sea glorificado.